Llegó a la puerta, la deseada. Bajaron ella con su hermano del elegantísimo auto lleno de flores en el salpicadero trasero. En la puerta de la iglesia, esperaban ansiosos de ver a una reina sevillana. ¿No hay exotismo mayor para un inglés madurón que encontrarse a una compañera también puretona? Y siendo virgen la cuarentona. Pensaba poéticamente el padrino para adentro, que debido a su enfermedad mental, seguía considerando que todo aquello era más ridículo que ir al psiquiatra y exponérselo. Deberíamos precisar que la psiquiatría trabaja más por la narración que por los hechos sociales consumados, pues este es el campo de la justicia si el resultado fuese doloso. Además, esta rama de la medicina no pretende modificar ninguna conducta social, y mucho menos si es mayoritaria. Aquí comienza el sufrimiento particular de un psiquiatra que al ir de vacaciones, certifica que no solo no se puede soñar con un mundo distinto, sino que existen. Sobre todo cuando se aventuran de viaje concertado a Turquía, Jordania, Egipto, Marruecos, África en general, China, Mongolia, la India, pero con una póliza de seguro que cuide de su integridad, y ayuden a las finanzas del mundo de los poderosos. El templo, todo repleto, contemplando la belleza escénica. Caminando por la alfombra hacia el altar, con la austeridad propia de la iglesia anglicana, que debe contrarrestar los dolores de conciencia al encontrarse en el camino hacia Cristo, la reina en el palacio de Buckingham, de por medio. El sacerdote hablaba unas frases en inglés y posteriormente las traducía al español. Enfrente del garante de la palabra de Cristo en tierras más allá de la Galia, se encontraban Colin y su madre. Virtudes y su hermano. La ceremonia era muy parecida a la católica, respetando el texto bíblico como garantía de existencia en algún lugar del cosmos, o en alguna dimensión, según los modernos creyentes que buscan romper con lo arcaico, más allá del eje de abscisa y ordenada que enseñan los matemáticos cartesianos, el paraíso. Alguna referencia al pueblo elegido por Dios, del cual el enfermo mental renunciaba desde edad temprana, por haber formado parte de una obligación sin ningún tipo de negociación, imponiendo un carácter autoritario al entendimiento, que es lo contrario a la libertad. Su modelo idílico social necesitaba ridiculizar todo lo que se había creado, partiendo de la historia de un pueblo, que nunca podía ser creación de una divinidad, pues la literatura que contiene únicamente se sustenta en una fe acompañada de la coacción institucional. Habría también otros muchos resucitados en otros lugares del mundo, puestos a fabular en este terreno. Este es el negocio de quien da más. Se debía, al menos, aunque la conciencia estuviera en otros asuntos, responder al pastor inglés, o al menos gesticular en favor de una coherencia con la ceremonia, para que pudiera ganarse el pan y el trago de vino como buen ejemplo de las exigencias conductuales sociales. En el banquete, la familia de Cantillana se sentía toda ella al menos con gran curiosidad, de haber elegido virtudes a un inglés, para vivir hasta que la muerte los separase, como así ocurrió con su anterior enlace. Aquí deberíamos apuntar la benevolencia de la cercana y entrañable Iglesia Católica que la trató como a una hija descarriada y le concedió la nulidad matrimonial. Porque si hubiese dado con un médico forense, o con otro sacerdote en la administración arzobispal, con otra actitud, por ejemplo que fuese homosexual, se hubiese quedado casada con Juan hasta el último día de sus vidas. Según el juramento público que se hizo en el altar de la iglesia del Santo Ángel. ¿Cuántas veces la familia tuvo que oír, sobre todo en boca de su madre, Carmela, que Juan era homosexual, a pesar de estar casado y con hijos? El padrino, un hermano de Colin, el cual ya se había convertido también, de repente en hermano pero político, para desdicha de esta designación, que siempre enfrenta intereses, la madre del recién casado, también en la misma mesa principal, todos ellos ingleses, y la todopoderosa madre de los dos enfermos mentales Virtudes y su hermano que lo acompañaba de padrino. Debemos recordar que la que fuera reina de la belleza en el pueblo de San José de la Rinconada,
tuvo que abandonar su trabajo en un banco alemán, después de salir de la financiera Sefisa, con el señor Gómez como jefe y todas sus amistades como por ejemplo el padre de El Largo, para interés psiquiátrico. La compañía estadounidense de automóviles Ford, con un Ricardo también amigo de su hermano y conocedor de todas las malas compañías de los que se niegan a llevar corbata, y cobraba una pensión por enfermedad mental. 2 enfermos mentales presidiendo la ceremonia. La gran protagonista de la belleza con el respaldo de un hermano, elegantemente vestido, haciendo de padrino para exotismo de la familia inglesa que se fiaba de unos sureños que a su vez, les ocurría lo mismo respecto a estos otros individuos rubios, pecosos y de ojos claros la mayoría. El hermano del recién esposo, era subnormal. Lo certificaba no únicamente su manera de hablar, sino su aspecto. El padrino, sentado junto a él, le hizo algún comentario en inglés, pero no obtuvo una respuesta coherente. No porque no entendiera el inglés, el cual era, incluso el de Colin, que estaba siempre fuera del Reino Unido, con un marcado acento que se caracterizaba por una pronunciación consonántica muy atenuada en favor de la vocálica con mayor protagonismo. De ahí la distinción del que busca el latín para acomodarse al entorno culto, en contraposición del vulgarismo tribal ancestral anglosajón. Podríamos humorísticamente comparar al palabra hoz con la philosophical, para sintetizar la dualidad de unos isleños que se reafirman contraponiéndose a unos europeos continentales. La madre del recién casado era viuda al igual que Carmela. Una rubia delgada, que la familia española la vería esa única vez. Mientras Colin y su esposa paseaban nuevamente, mesa tras mesa, saludando a los presentes, como suele ser habitual en estas celebraciones, las nuevas cámaras digitales hacían las delicias. Todos echaban fotos para después publicarlas en algún portal de internet. Si no estábamos lo suficientemente acompañados, ahora la mayoría había adoptado una multirrelación que se servía diariamente por la pantalla de los ordenadores, que inundaban los hogares de las sociedades afortunadas en economías solventes. Sonrisas, la pareja posaba, y la instantánea que se publicaba. En la mesa, el hermano de Virtudes hacía alguna mueca al hermano de Colin, pero sin éxito debido a la deficiencia intelectual, según le advirtió el recién casado a su esposa, respecto a su hermano. Aparentemente, no era un mongolismo acentuado. Quizás síndrome de Down, en algún grado, para adaptarnos a las exigencias anglosajonas, que no admiten contestación respecto al terreno científico, aunque bien es cierto, que deben recurrir igualmente a estas ceremonias basadas en la resurrección de un mártir hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de él, el cual derramó su vida por los demás. Aquí es donde el padrino se enfrentaba sin complejos a cualquier estamento teológico, debido a su formación obligada en un colegio religioso, pues siempre pensó que ya que había resucitado, ¿por qué se fue al amanecer hacia los cielos, en vez de quedarse y haber liderado el mundo? Pues después de 2000 años, todavía lo reclamaban para enmendar las mismas injusticias de antaño y acentuadas en unos costosísimos artilugios, que garantizaban el predominio de los adinerados respecto a los pobres. Los ricos no heredarán el reino de los cielos. Así lo proclamó. ¿Por qué se fue el rey de los judíos al amanecer o quizás antes? Tras encontrarse abierto el sepulcro y saludar a unos reservados que custodian, actualmente, la intimidad de millones de personas. Su madre tenía razón, no puedes fiarte de nadie. Siempre le solía aconsejar. De ahí que se tomaba alguna copita al contemplar aquel espectáculo de comidas hasta la saciedad, con tarta incluida, compitiendo con el volumen estomacal e incluso intestinal, pues más de uno debía ir al servicio, para aliviar las dolencias de estos frágiles cuerpos, en contraposición con la trascendente ceremonia que durante siglos ha garantizado los modales y usos que se deben tener en la vida. Los recién casados se fueron de viaje a Cuba de luna de miel. Anteriormente, ya habían solucionado la estancia conyugal, al adquirir una casa con parcela y jardín en la localidad de Montequinto, cercana a la ciudad hispalense. De esta manera, Virtudes estaría cerca de su familia las largas temporadas que su esposo debía pasar en alta mar. Posteriormente, cogía varios días de permiso, como es habitual en el régimen laboral de estos hombres de la mar.
Al llegar de la luna de miel, la recién casada se fue a buscar la protección de su familia, que consistía en su madre y su hermano Arturo, pues María del Carmen se casó la primera. Y Adoración, la más pequeña, también lo hizo con Diego. De este modo, al llamar al timbre, y abrirle la puerta, su hermano le preguntó: ¿Ya habéis vuelto del viaje? ¿Que vienes sola? Llévame al hospital, no puedo vivir con Colin. Le hizo saber su hermana. ¿Que te lleve al hospital? Pero, ¿qué ocurre? Insistió Arturo. En este momento salió su madre y tras el asombro, preguntó: ¿Qué te pasa? ¿Que no puedo vivir con Colin? ¿Que me da miedo? Mató a un hombre allí en Inglaterra y no me dijo nada, y tengo mucho miedo. Pero, ¿dónde está él? Le preguntó su madre. En el portal esperando, le he dicho que ahora bajo. Contestó aterrada la segunda de las hijas de la familia. Arturo, baja tú también que vamos a acompañarla al hospital, a ver qué le pasa a tu hermana. Dijo la madre con la autoridad de ejercer de madre y padre fallecido en una misma persona. En el hospital, camino de psiquiatría, por el pasillo, Colin le sobaba el trasero a su esposa, para asombro del hermano, que encontraba una ordinariez tratar así a su mujer que pedía ser ingresada allí. El médico psiquiatra lo desaconsejó. Se limitó a indicar a los familiares que si quería separarse de su esposo, era un asunto legal y administrativo pero no del ámbito médico. Ya en la intimidad, Arturo comprendería la conducta de Colin por el pasillo, manoseando el trasero de Virtudes. Le confesó que no aceptó el pene de su nuevo esposo porque era muy grande y estaba tan duro que le hizo daño. El referente moral de la familia, Carmela, aquella que quisieron ingresarla en el psiquiátrico de Miraflores, solo tuvo durante mucho tiempo estas palabras para dirigirse a su hija. Payasa, payasa. Te separas de Juan por mariquita y ahora con este dices que te hace daño al intentarlo. Payasa y más payasa. No hubo más diálogo entre la madre y su segunda hija, a la cual debió recoger nuevamente al no encontrar un camino distinto que la protección de una anciana y un hijo enfermo mental. Comenzarían un nuevo período los tres, con Virtudes tremendamente aminorada por su madre, la cual insistía en la falta de luces de su hija, en el nuevo escándalo. ¿Qué dirían en Cantillana? ¿Qué pensarían en Granada la familia por parte del padre? También numerosísima que ya no estaba presente. La familia mantenía enlace en Nerja con Conchi, una alegre y entrañable malagueña, que había dado hospedaje a Virtudes antes que ella adquiriera su apartamento enfrente del mar, haciendo las delicias de los comensales que, desde el salón, se deleitaban viendo pasar algún velero, con esa lentitud que transmite la contemplación al bienestar del que observa, dejándolo también en reposo y calma de agitaciones interiores. A pesar de la ubicación privilegiada, pues no es fácil encontrar un tercer piso con ascensor y con orientación sur del balcón y una habitación, y enfrente el mar Mediterráneo, había que ponerlo a la venta ya que Virtudes no quería saber nada más de ese período de su vida. Al poco tiempo, Colin entregó su vida, según el testimonio de su viuda,